Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes una vez más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas que tanto nos gustan. Y hoy tenemos un tema candente. Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el mismísimo, el actor que nos roba el aliento con cada mirada y nos mantiene pegados a la pantalla con cada proyecto. En este vídeo vamos a desglosar su nueva serie, la que está causando furor en todos lados. Les daré mi opinión honesta, mis predicciones y por supuesto, analizaremos por qué creo que esta serie te va a atrapar desde el primer episodio. Así que si eres fan de Can Yaman como yo, o simplemente un curioso buscando una nueva serie adictiva, este es tu lugar. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de mis reseñas y análisis sobre series turcas, por favor, suscríbanse a mi canal. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Can Yaman y su nueva serie. Desde que se anunció este proyecto, las redes sociales han estado que arden. Todos nos preguntábamos, ¿de qué se tratará? ¿Será una comedia romántica como las que tanto nos gustan? ¿O Can Yaman nos sorprenderá con un papel más dramático y desafiante? Bueno, la espera terminó y ya podemos darles algunos detalles. Si bien no voy a revelar spoilers importantes, sí les daré una idea general de la trama y los personajes principales. Prepárense porque la historia es simplemente fascinante. La serie, cuyo título no voy a revelar por el momento para mantener un poco el misterio, me encanta el suspenso, nos presenta a Can Yaman en un papel completamente nuevo. Lo vemos interpretar a, bueno, digamos que es un personaje con muchas capas, un hombre con un pasado oscuro y un presente lleno de desafíos. No es el típico galán al que estamos acostumbrados, y eso es precisamente lo que la hace tan interesante. Después de verlo en roles más ligeros, como el encantador Ferit Aslan en Dolunay, o el espíritu libre Candibit en Erkencikus, esta nueva faceta es un soplo de aire fresco y una prueba de su versatilidad como actor. La historia gira en torno a un intrincado complot internacional que involucra espionaje, secretos familiares y una lucha constante por la justicia. El personaje de Can Yaman, al que podríamos llamar por ahora Demir, un nombre que me parece encaja a la perfección con su nueva imagen, se ve envuelto en una serie de eventos que lo obligan a confrontar su pasado, cuestionar sus lealtades y arriesgarlo todo por proteger a quienes ama. Imaginemos una mezcla entre James Bond y un héroe atormentado de novela negra, pero con el inconfundible toque turco que tanto nos gusta. Pero lo que realmente destaca de esta serie es la química entre Can Yaman y su CEO protagonista, la talentosa Ayse Güler, quien interpreta a la enigmática Leyla. Es explosiva. Desde el primer momento se siente una tensión palpable entre ellos, una conexión que traspasa la pantalla. Y es que la elección del elenco fue simplemente perfecta. Ayse, con su mirada penetrante y su habilidad para transmitir emociones complejas, es una verdadera revelación. Su interpretación es sutil, pero poderosa, y logra crear un personaje femenino fuerte e independiente que no se deja intimidar por Demir. La dinámica entre ellos es un tira y afloja constante, lleno de secretos y de una atracción innegable que te mantiene enganchado a cada escena. Además de la trama principal, la serie también explora temas importantes como la redención, el perdón y las consecuencias de nuestros actos. Profundiza en las complejidades de la moralidad, mostrando que no siempre es fácil distinguir entre el bien y el mal. La serie también toca temas sensibles como la corrupción política, el tráfico de armas y la explotación de recursos naturales, lo que le da a la historia una profundidad adicional y la hace aún más relevante en el contexto actual. No se trata solo de una historia de amor o de acción, sino de una reflexión sobre la naturaleza humana y los desafíos que enfrentamos como sociedad. Ahora, hablemos de la producción. Es impecable. La cinematografía es impresionante, con paisajes increíbles y una dirección de arte cuidada hasta el más mínimo detalle. Las locaciones son espectaculares, desde las bulliciosas calles de Estambul hasta los paisajes desérticos de Capadocia, cada escenario está elegido con precisión para crear una atmósfera única y envolvente. La iluminación es magistral, creando juegos de sombras que acentúan el misterio y la intriga de la historia. La banda sonora es otro punto fuerte de la serie, con melodías que te envuelven y te transportan al mundo de los personajes.
La música compuesta por el reconocido Demir Demirkan. Si el apellido es pura coincidencia, es una mezcla de ritmos tradicionales turcos con influencias modernas, creando una atmósfera sonora que te eriza la piel. En mi opinión, esta serie marca un antes y un después en la carrera de Can Yaman. Lo vemos más maduro, más comprometido con su personaje, y dispuesto a asumir nuevos desafíos. Se nota que ha puesto todo su corazón y su alma en este proyecto, y eso se refleja en cada una de sus escenas. Creo que esta es una oportunidad para que demuestre su talento y se consolide como uno de los actores más importantes de Turquía, trascendiendo las fronteras del género romántico y explorando nuevas facetas de su capacidad interpretativa. Ha dejado atrás la imagen del galán de telenovela para convertirse en un actor de carácter, capaz de transmitir emociones complejas y de conectar con el público a un nivel más profundo. Pero no todo es perfecto, claro. Como en cualquier producción, hay algunos aspectos que podrían mejorarse. Por ejemplo, algunos diálogos podrían ser un poco más sutiles, evitando caer en clichés del género de espionaje. En ocasiones la trama se complica demasiado con giros inesperados que pueden confundir al espectador. Sin embargo, en general, creo que la serie es un gran acierto y que vale la pena verla. Estos pequeños detalles no empañan la calidad general de la producción y no impiden que te enganches a la historia. ¿Por qué creo que esta serie te va a atrapar? Bueno, en primer lugar, por la actuación de Can Yaman. Es magnética, te seduce con su mirada y te hace conectar con su personaje desde el primer momento. La forma en que transmite el dolor, la rabia y la determinación de Demir es simplemente impresionante. En segundo lugar, por la trama. Es intrigante, llena de giros inesperados y te mantiene al borde del asiento. Cada episodio te revela un nuevo secreto, te plantea nuevas preguntas y te obliga a replantearte tus propias conclusiones. En tercer lugar, por la producción. Es de alta calidad, con una cinematografía impresionante y una banda sonora envolvente. El cuidado puesto en cada detalle se nota y contribuye a crear una experiencia visual y auditiva inolvidable. Además, la serie tiene un ritmo ágil, no se detiene en detalles innecesarios y te lleva de la mano a través de la historia. Cada episodio te deja con ganas de más y te obliga a esperar con ansias la siguiente entrega. Los cliffhangers al final de cada capítulo son magistrales, dejándote con la miel en los labios y la necesidad imperiosa de saber qué va a pasar a continuación. Pero, ojo. No quiero crear falsas expectativas. Esta serie no es para todos. Si buscas una comedia romántica ligera y sin complicaciones, quizás esta no sea tu mejor opción. Esta es una serie más oscura, más intensa, con personajes complejos y situaciones desafiantes. Si te gusta el drama ligero, esta serie te parecerá demasiado densa. Si buscas una historia de amor predecible, te decepcionarás con los giros inesperados y las relaciones complicadas entre los personajes. Sin embargo, si te gustan las historias que te hacen pensar, que te emocionan y que te mantienen pegado a la pantalla, entonces esta serie es para ti. Te aseguro que no te arrepentirás de darle una oportunidad. Si eres de los que disfrutan de las series de espías, de los thrillers psicológicos y de las historias con personajes complejos, esta serie te encantará. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Ya has visto la serie? ¿Qué te ha parecido? ¿Estás de acuerdo con mi análisis? Déjame tus comentarios abajo, me encantaría leerlos. ¿Te ha sorprendido el cambio de Can Yaman? ¿Crees que la serie está a la altura de las expectativas? ¿Cuál es tu personaje favorito? Cuéntame todo lo que piensas. Y si aún no has visto la serie, ¿qué esperas? Corre a verla y luego vuelve aquí para contármelo todo. Prometo leer todos los comentarios y responder a vuestras preguntas. Antes de despedirme, quiero recordarles algunos puntos importantes. La serie nos presenta a un Can Yaman en un papel diferente, más maduro y desafiante. La trama es intrigante y te mantiene al borde del asiento. La producción es impecable, con una cinematografía impresionante y una banda sonora envolvente. Y la química entre Can Yaman y su CEO protagonista es explosiva. La serie no es solo entretenimiento, sino también una reflexión sobre temas importantes como la justicia, la redención y las consecuencias de nuestros actos. En resumen, creo que esta serie es una joya que no te puedes perder. Te garantizo que te atrapará desde el primer episodio y te dejará con ganas de más. Es una serie que te hará pensar, que te emocionará y que te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final.
No es solo una serie turca más, sino una producción de alta calidad que puede competir con las mejores series internacionales. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado mi análisis sobre la nueva serie de Can Yaman. Recuerden que esta es solo mi opinión, y que cada uno puede tener su propia perspectiva. Invito a todos a formar parte de la conversación y a compartir sus propias opiniones sobre la serie. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya dado ganas de ver la serie. No se olviden de dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué opinan de la serie y de Can Yaman. ¿Cuál es su serie favorita de él? ¿Qué tipo de papel les gustaría verlo interpretar en el futuro? ¿Creen que debería seguir explorando papeles más dramáticos o volver a la comedia romántica? Cuéntenme todo. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal. Su apoyo me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Además, os invito a seguirme en mis redes sociales de enlace en la descripción, para estar al tanto de todas las novedades sobre series turcas. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. No olviden, Can Yaman lo hace de nuevo, su serie te atrapará, no te la pierdas. Adiós. Y recuerden, el drama turco nunca duerme.